Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está usted? Muy bien y contenta porque llegó el viernes, fin de semana que se espera mucho, vivir la fe, compartir con los hermanos, encontrarnos en la Eucaristía. Así que, ¿qué más podemos pedir? Alabar al Señor en todo tiempo, como familia, este mes de la familia, como preparación también a la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Providencia. Dándole gracias porque viene Acción de Gracias. En fin, hay muchas claves que nos ayudan durante este mes de noviembre a entender, y sobre todo en el tema que estamos ahora, orando por nuestros difuntos. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude con esta oración de la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Como muy bien decía Padre Obispo, estamos compartiendo en esta semana sobre esta realidad, ¿verdad?, que tenemos en conmemoración de todos los fieles difuntos, que lo celebrábamos el 2 de noviembre. El primero es la solemnidad de todos los santos, el 2 la conmemoración de todos los fieles difuntos, y desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta primera parte, que es lo que creo, en la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana, compartíamos con ustedes el artículo número 11, que habla sobre creo en la resurrección de la carne. Haciendo referencia a los novicios, ¿verdad?, que son esas 4 realidades que nos ponen ya en la atención de la vuelta del Señor: muerte, juicio, infierno o gloria. La vida del cristiano es un camino, y en este camino evaluamos, y al final de la vida se nos examinará sobre el amor. Y a veces no pensamos que nos va a tocar ese encuentro certero con la muerte, y por eso estamos aprovechando este mes de noviembre reflexionando sobre estas 4 claves que nos ayudan a vivir la esperanza cristiana. Y en el programa pasado hablábamos sobre morir en Cristo, y nos decía que para resucitar en Cristo es necesario morir en Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca de Él. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, frente a la muerte hay un enigma, hay un interrogante. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que es realmente el salario del pecado. Es decir, como consecuencia del pecado nos viene la muerte, la experimentamos. Una manera de decir, se destruye todo por el pecado. Entonces, para vivirlo en la existencia, en lo que somos los vivos, digamos, ¿verdad?, pues morirte es eso. Uno que caminaba ya no camina, uno que habla ya no habla, uno que respiraba ya no respira. Pero en la fe creemos que vamos a resurgir por el poder y la fe en Jesucristo, que ha vencido la muerte, el primero como primogénito, y nosotros con Él. Por eso, dentro de este numeral 1006, nos dice que también para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Comunión profunda, utilizando las palabras del sínodo, ¿verdad?, que nos une a Jesús. Participamos del misterio pascual, muerte y resurrección. ¿Para qué? Vivir plenamente la misión de que el amor de Dios sea esparcido, llevado, sembrado en el corazón de la humanidad. Y dentro de entonces del tema de la muerte, y en este morir en Cristo, está la muerte, es el final de la vida terrena. Se cierra una puerta y se abre una nueva, la de la eternidad. Nuestra vida están medidas por el tiempo, por el reloj, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como una terminación normal de la vida. Hay gente que se asusta, no acaban de entender esto, no acaban de asumirlo, y es importante entender que parte del proceso de estar vivo es también entrar en esta experiencia de la muerte. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar
a término nuestra vida. Es decir, que esto se acaba. Hay un tiempo, hay un reloj, hay un cronos para poder entrar entonces en el kairos de Dios, en la eternidad de Dios. Por eso la Escritura ilumina y nos dice: acuérdate de tu Creador en tus días mozos. En otras palabras, no vivas algo loco. No es la vida loca lo que hay que tener. Mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Por lo tanto, la vida sale, brota de Dios y a Dios volverá. Acuérdate de esto y marcarás tendrás un estilo de vida que vivirá, valga la redundancia, en conforme al proyecto, al plan de Dios. La muerte es el final de la vida, por eso entonces la muerte es consecuencia del pecado. Y esa muerte, que es consecuencia del pecado, se interpreta desde unas auténticas claves que nos da la Sagrada Escritura y la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. ¿A qué se refiere a esta frase? Es decir, consecuencia, es decir, experimentar que desapareces, porque eso es lo que es la muerte, una desaparición total. Esto es consecuencia del pecado. Tienes que vivir esto, incluso en la vida. Pero entra el interrogante: ¿resucitaré o no resucitaré? Esto es lo que da la fe cristiana, la esperanza de que sí nos vamos a levantar. Hay gente que no lo cree y por eso su vida la viven sin sentido. La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. ¿Cuál es ese enemigo? La muerte corporal. El cuerpo muere. De no haber habido pecado, no se destruiría. Es una clave para entender de qué se trata, qué buscamos, qué experimentamos. En Cristo experimentamos muerte, abandono, soledad, destrucción. El Padre lo resucitó, también nosotros resucitaremos. La muerte fue transformada por Cristo. ¿Ve? Cristo, abandonándose a la voluntad del Padre, le da un sentido nuevo a la muerte. Por eso para nosotros la muerte no es el final. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de la tradición, de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. No tenía por qué morir, no había pecado en él, pero se somete, asume, para darnos a nosotros ejemplo de cómo vivir ese paso hacia la eternidad. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Lo que era destrucción, muerte y pecado se convierte en Cristo, esperanza, vida y sobre todo resurrección. El sentido de la muerte cristiana. Vamos ahora a ver cuál es el sentido que para nosotros cristianos tiene la muerte, que no es la misma del pagano. El pagano se acabó todo, diríamos con un refrán puertorriqueño: muerto el perro, se acabó la rabia. Nosotros no decimos eso. Nuestra fe nos lleva a dar un salto, a confiar en esa palabra de Dios que nos dice: después de la muerte, aunque te parezca que está todo destruido, hay una vida nueva. Nos dirá el numeral 1010. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. ¿Ven? No es negativo, no es desaparición total, no. Es experimentar con Cristo un paso necesario, un hundirme en el abismo, pero para salir victorioso con Cristo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Es una frase de Pablo, ¿no? Moriendo es destrucción, tengo vida nueva. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Desaparecer de este mundo es entrar en la eternidad. Gano, no pierdo, gano. La gente, desaparecí, me fui, no tengo nada que hacer. No, es que hay otra vida, distinta y diferente, más hermosa. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Fíjense entonces la afirmación de fe, ¿verdad? Es cierto, si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él.
La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo. Entonces, entrar en las aguas bautismales es entrar en la muerte. Salir de las aguas es la resurrección, es un signo sacramental. Por eso desde el bautismo nosotros decimos, hemos sido injertados en la vida nueva que da Jesucristo. Para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, Es decir, en el amor hecho vida, en la vida hecha amor, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en un acto redentor. por lo tanto, quien asume desde el bautismo el estilo de vida de Jesús, resucita, permanece, tiene una vida nueva, distinta, diferente, porque está fundamentada en la confianza plena de que sabe de que Dios no lo dejará en el olvido. Recuerden que muerte es olvido, muerte es destrucción, muerte es corrupción. Vida nueva es distinto, transformación. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, será algo nuevo. ¿Cómo será? Vida Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir, ¿verdad? Como dice un cántico. Y esto es una esperanza. Si nosotros, como lo que palpamos y tocamos es lo que estamos viendo, vivimos en la fe de que hay algo más. Este es el gran, podríamos decir, la gran frontera, el boarding line. Dar este salto en la fe solo se puede hacer en Cristo Jesús. Para mí es morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Ven, Pablo entonces habla de una experiencia. Para mí es mejor morir, es decir, desaparecer, pero en Cristo, que reinar de un extremo al otro de la tierra, es decir, que permanecer siempre aquí. Debo de desaparecer, debo de dejar espacio a otro. Incorporado en Cristo es lo mejor para mí. Lo busco a Él, Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Déjenme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Son palabras de San Ignacio de Antioquía. En ese momento en que él, iluminado también por las palabras de Pablo, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar, es decir, que permanecer de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque yo lo busco a Él. Él ha muerto por nosotros. Yo lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Esto lo decía él en la carta que escribe cuando lo querían liberar del martirio. Él decía, no, déjenme ser trigo molido por los dientes de los leones, purificado, convertido en pan, en Eucaristía, en alabanza. En Cristo volveré a la vida. Es como Pablo ya había comprendido la misión, entendía que ya había realizado lo que tenía que realizar y ya era el tiempo. He vencido, he luchado, he combatido, ya está lista mi hora, ya ha llegado. Y esa experiencia de Pablo es la que se transmite a la iglesia primitiva. Por eso Ignacio de Antioquía habla de eso. Por eso Ignacio de Antioquía anuncia, motiva, impulsa y puede con Pablo decir, mi parto se aproxima, algo nuevo van a hacer. Déjenme recibir esa luz que es pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre que verdadero, un hombre planificado en Jesucristo nuestro Salvador. En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante a la de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Fíjate entonces que está diciendo la iglesia que nos enseña que en la muerte, en ese momento en que desaparezco, me destruyo, dejo de existir, Dios llama al hombre hacia sí. Es decir, Dios me está llamando. Vuelvo a ti, como el hijo pródigo. Déjenme volver a la casa del Padre, dirá Ignacio de Antioquía. Por eso el cristiano, hombre o mujer de fe, puede experimentar hacia la muerte un deseo, un anhelo. Entonces, deseo estar con ¿quién? Con Cristo, decía Pablo. Y aquel que se identifica plenamente y vive su bautismo también. Deseo partir y estar con Cristo.
y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia, en una oblación, en una eucaristía y una muestra de amor a quien, al Padre, como lo dice Católica Radio quiere rezar. Ha sido crucificado. Perdón, que Pablo es Ignacio de Antioquía. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Fíjate qué expresiones que son del anhelo, ¿no? He entendido, este hombre, obispo de Antioquía, ha entendido profundamente el sentido de haberse identificado desde el bautismo con Cristo. Mi deseo terreno ha sido crucificado, es decir, el deseo de permanecer aquí. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice dentro de mí, ven al Padre. Citando, podemos decir un salmo, el Salmo 61, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. O la sierva, como la sierva desea las fuentes de vida. Y añadirá después, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Santa Teresa. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Además, yo no quiero, yo no muero, entro en la vida. Yo no muero, es decir, yo no desaparezco. Yo entro en una vida nueva, distinta. Esto lo dicen quienes, santos y santas, hombres y mujeres, como nosotros, débiles, limitados y pecadores, pero que se encontraron con la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Jesucristo. Por eso, estar con Cristo, como dice Pablo, es lo mejor. Deseo estar con Cristo. Y a veces, ¿verdad? Cuando uno visita a los enfermos, personas que han vivido plenamente la fe, y uno habla con ellos, uno oye decirles, yo me quiero ir ya, yo quiero estar con el Señor. Yo quisiera habitar en la casa. Hay otros que no. Yo me quiero quedar aquí. Yo no me quiero morir. Ahí está la diferencia. Quien vive su bautismo en plenitud, inicia el camino. Esto no quiere decir que no está libre de pruebas. El mismo Carlos Manuel, en ese momento de su enfermedad, en su tiempo de agonía, ¿no? Que vive lo que se llama la noche oscura del espíritu, le decía a su hermano, dime esa palabra se me ha olvidado. Ay, ¿cuál es? Y me dijo, ¿de qué me estás hablando? Decía su hermano, el abad José, hasta que al final, Dios aparece otra vez. Y una vez que redescubre la palabra Dios como fuente de vida, entra en paz, celebra su tránsito. ¿Y de dónde le sacaba la fuerza? De la Pascua. Por eso Carlos Manuel decía, vivimos para esa noche. La Pascua nos da la vida. La Pascua es el sentido. Muerte y resurrección. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esta es una porción de uno de los prefacios de la misa de difuntos. Recuerden que el prefacio es esa gran alabanza que una vez preparada las ofrendas se inicia y culmina con el santo. Entonces decimos, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, es decir, no desaparece, no se acaba. No. Se transforma, se cambia, se mejora. Y al deshacerse, al diluirse nuestra morada aquí en la tierra, se va construyendo una mansión eterna en el cielo. Por eso, vivir a plenitud quiere decir que vivo las etapas de mi vida. Joven para aprender, adulto para servir, anciano para prepararme, y cuando empiece ese proceso de deterioro no me angustio, sino que los dolores, los sufrimientos, las enfermedades las asocio a la pasión del Señor para entrar en la muerte, y desde la muerte física, que es precio de mis pecados, salario, entrar en la vida nueva, porque Cristo ya ha vencido y en Él también nosotros vencemos. Por eso es que dice, ¿verdad?, el prefacio, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Se transforma, es algo nuevo, es algo distinto. Ayer hablábamos, ¿verdad?, o el otro día hablábamos de la mariposa y el gusano. Es una vida de gusano, horrible, horrenda, fea, pero se transforma, la metamorfosis, el cambio. Por eso los primeros cristianos usaban mucho la mariposa como un signo de resurrección. Sí. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre. Ahí se acaba. Terminaste tu periodo de la tierra, inicias el de la eternidad. Del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena, según el designio divino, y para decidir su último destino. Fíjate qué importante esto.
La muerte es el fin de la peregrinación terrena. Mi vida acaba el día de mi muerte. En la iglesia nosotros decimos y recordamos a los que mueren como el día de su nacimiento, el nuevo nacimiento, que ya está prefigurado en el bautismo, un nuevo nacimiento. Nacimos a lo físico, pero por el bautismo nacimos a lo nuevo. Por eso decimos el nuevo nacimiento del agua. Si no naces del agua y del espíritu, no tienes vida. La muerte entonces es el final de la peregrinación, del camino de la tierra, de ese tiempo de gracia y de misericordia que Dios nos concede para realizar nuestra vida terrenal. Tiempo de gracia y de misericordia, bendiciones y compasión, porque peco, fallo, y por cada pecado el salario, que es la muerte, según el designio divino, y para decidir el último destino. ¿Cómo quiero yo vivir mi eternidad? ¿En el rencor, en el odio, en la mala voluntad, en el haciendo daño, en el abuso, o en el servicio, en la alegría, en el amor, en la paz, en la seriedad? Quien bien vive, bien muere. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá una muerte a veces testificante. Dio testimonio de Jesucristo a lo largo de su vida y muere derramando la sangre. Pero aquel que hace daño en la tierra, se prolonga esta maldad. Podríamos decir, ¿en qué sentido? En que no tendrá vida. Porque no hay cosa que te quite la vida que la maldad. Cuando un corazón está emponzoñado, cuando un corazón es malvado, tú no tienes vida, no puedes dormir. Vives asustado, vives persiguiendo. A veces uno mirando, ¿verdad?, a cierto tipo de personas dice, mira qué bien vive, pero viven tranquilos, un guardaespaldas, unas alarmas, unas pistolas. O sea, ¿qué vida es esa? No, el cristiano hace el bien sin mirar a quién, y eso le da felicidad. Y si le tocó en un momento determinado morir por un tiro porque estaba haciendo el bien, no se desespera, lo mira desde otro punto de vista. Es difícil expresarlo, pero es una realidad muy dura. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Es decir, aquí está diciéndonos que no hay lo que creen los hindúes, la reencarnación. Paso a otra vida. No, eso no es así. Terminaste tu ciclo terreno y se cerró. Está establecido que los hombres mueren una sola vez. Una sola vez morimos. No hay reencarnación después de la muerte. Ahí nos distinguimos de los budistas y de estas religiones asiáticas, muchas de ellas, ¿no?, que creen en la reencarnación, en volver a la vida. Van pasando hasta llegar al animal sagrado que es la vaca, siendo simplones, ¿no? No hay reencarnación, hay solo encarnación y resurrección. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor, en la letanía de los santos. Preparémonos, y por eso hay una súplica en la letanía de los santos, de la muerte repentina e imprevista. Es decir, dame tiempo de yo purificarme, de pedir perdón de esta muerte así, de momento, líbrame. Por eso nos impacta tanto cuando estamos hablando con una persona, dimos la vuelta, subimos al piso de arriba, mira, fulano se murió. ¿Cómo que se murió? Pero si yo acabo de hablar con él. ¿Ves? Repentina. Nos gustaría una muerte serena, tranquila. Eso es un proceso. Por eso es que debemos estar, ¿verdad?, preparados en todo momento, porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento oportuno en que el Señor nos mande a buscar. Es correcto. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. En el Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Cuándo? Ahora, en este momento, pero sobre todo en la hora de nuestra muerte, porque es el combate final y definitivo de nuestra muerte. Amén. Y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. En este año dedicado a San José lo hemos reflexionado varias veces, ¿verdad?, en las Eucaristías, en las oraciones que se van diciendo. Habría de ordenarte en toda cosa, como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? ¿Qué quiere decir esto? Que es interesante vivir
de un texto del libro de Imitación de Cristo. Ordenarte en todo como si hubieras de morir. Es decir, ten las maletas listas. Organízate. Si tuvieras buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Si yo estoy tranquilo, ¿el Señor me puede venir a buscar ahora mismo? Pues sí, yo estoy tranquilo. Porque no tengo nada que temer, porque no le debo nada a nadie. Entonces, esto se va preparando, se va organizando. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Porque el pecado es la muerte espiritual, que es lo que no me hará resucitar. Si hoy no estás aparejado, es decir, si hoy no tienes las maletas listas, ¿cómo lo estarás mañana? Si vive, tú no sabes si vas a llegar a mañana. Lo que tengo es esta hora. Vive esta hora de tal manera que si el Señor me viene a buscar ahora, estoy listo, ¿me puedo ir? Vámonos, ahí estamos. Como dice esta oración, ¿verdad? En paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu callado. Me conduce. Y finalmente escuchamos esta frase de San Francisco de Asís. Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Cántico de la criatura de Francisco, ¿no? La alabanza que él hace. Alabamos también por la hermana muerte. Ningún viviente escapa de su persecución. A todos nos va a llegar, nadie se escapa de ella. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Ay, Francisco dice, ay, si en pecado grave. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Serán felices, dichosos los que cumplen esa voluntad de Dios. Pausamos y regresamos en breve. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tizol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Saludamos a todos los que se unen a nosotros a través de las redes sociales y también por Católica Radio 88.9. Estamos compartiendo en este mes de noviembre sobre la conmemoración de todos los fieles difuntos, y donde el Papa Francisco nos ha invitado también a orar todo este mes por cada uno de estos fieles difuntos que ya han partido a la casa del Padre. También es el mes de las familias y nos unimos también en oración a todas las familias en esta preparación y en este año donde también nuestra diócesis lleva el año de la familia y que nos prepara a todos y a todas para este 10º Encuentro Mundial de la Familia que tendrá lugar en el mes de junio en Roma. Así que seguimos compartiendo con ustedes desde el Catecismo lo que creo, esta primera parte del Catecismo, lo que creo en el artículo número 11, creo en la resurrección de la carne. No es fácil hablar de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte. Sin embargo, aquel que entiende verdaderamente su expresión o su vivencia cristiana sabe que la muerte es lo más seguro que tenemos y que desde Jesucristo ha sido iluminada. Por eso este tiempo también de noviembre nos lleva y nos invita a hacer una reflexión. Hay que hablar de la muerte. Nos invita a visitar los lugares donde se encuentra uno con la muerte real, física, en el sentido, la funeraria. Hay gente que no le gusta ir a la funeraria. Incluso mirar los difuntos. Y esto pues nos lleva también a que hay gente que maquilla a los difuntos, cambia a los difuntos, que cuando uno los mira no se parece. Y cosas absurdas que hemos visto en otros meses atrás o años anteriores, ¿no? Que si el muerto sentado, que si el muerto en una motora, cosas que son absurdas. No. El cristiano tiene una visión distinta y es lo que desde el Catecismo de la Iglesia estamos tratando de que meditemos y reflexionemos. Hacemos un pequeño resumen de este tema que hemos estado dialogando para entonces entrar en el siguiente artículo de fe. Creo en la vida eterna. La carne es soporte de la salvación. Es una frase de Tertuliano. La carne, sin mi cuerpo, es soporte de la salvación. Por eso el Hijo de Dios se encarna, en carne acción. La carne no es mala, es el vehículo. Yo soy un espíritu encarnado, si mi espíritu habita en mi carne, y debo de actuar no conforme a los deseos o pasiones de la carne, sino canalizarlo y orientarlo por los deseos del espíritu. Creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Fíjense la afirmación. Afirmamos que Dios, que es vida, es el creador de la carne. Por lo tanto, todo lo que ha hecho Dios lo hizo bueno. ¿Qué es lo malo en la carne? Las malas pasiones, ¿por qué vienen? Por el pecado que se nos inoculó, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Este virus que destruye. Pero este pecado es vencido ¿por quién? Por el Hijo, por el Verbo, la palabra hecha carne. Por eso decimos, creemos en el Verbo hecho carne, para rescatar la carne. Dios no nos abandonó a nuestra suerte. Envió a su Hijo y Él asume la carne. No el pecado, sino la carne, pero asume las consecuencias de ese pecado, que es la muerte. Por eso Jesús pasa por la muerte. Y además, creemos en la resurrección de la carne. Liberada, purificada, renovada en Cristo Jesús, tendremos un cuerpo glorificado, que es perfección de la creación y de la redención de la carne. Se planifica, porque la bondad de Dios lo tiene que llenar todo, lo ha de transformar todo. Y esto hay que experimentarlo. Entonces la forma de experimentarlo es pasando por la muerte. Y la muerte es destrucción, y la muerte es corrupción que se deshace, y la muerte es desaparecer. Pero en nuestros corazones ha sido sembrada una semilla de eternidad. Nace, renace, brota algo nuevo y diferente en Cristo Jesús. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo. ¿Ven? La muerte entonces nos hace vivir la ruptura, separación de cuerpo y alma. Ahora bien, pero en la resurrección, Dios devolverá la vida incorruptible
a nuestro cuerpo, transformado. Le devuelve entonces el espíritu. No con las heridas del pecado, sino ya curado, transformado, renovado, resucitado. Transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Lo une, ¿no? Alma con el cuerpo. Resucita. Vuelve, pero con una fuerza nueva, la de aquellos que en Cristo hemos resucitado. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Esa es la fe cristiana católica. Todos nosotros resucitaremos en el último día en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. Lo creo. Esta carne ha de resucitar, no en debilidad, no con artritis, no con cánceres, no con diabetes, sino novedosa, nueva, limpia, sana. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. Y para esto el Evangelio utiliza una comparación. El grano de trigo se siembra, se entierra, se destruye, pero lo que nace no es una semilla de trigo, nace una planta, algo nuevo, distinto, diferente, que a su vez dará granos de trigo, que a su vez se multiplicarán en otras plantas. Es una comparación, porque recuerden que es algo tan profundo y tan serio que no lo entendemos del todo con la cabeza, no es muy difícil. Por eso se utilizan comparaciones y Jesús utiliza esa. Si el grano de trigo no cae en tierra, porque eso lo vemos. ¿Qué es un grano de trigo? Una semilla, ¿qué es? O de mango, cual usted quiera. Eso se siembra y eso se destruye, se desaparece. Pero de ahí brota algo nuevo, distinto, diferente. Lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras mango, no es para recibir quenepa, porque lo que siembras vas a cosechar. Árbol bueno da fruto bueno, árbol malo da fruto malo. Y así las comparaciones a un pueblo que trabajaba la agricultura nos pueden servir a nosotros para entenderlo. Como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal. Es consecuencia del pecado original. Por eso sufrimos la muerte corporal. La muerte corporal es fiarte de Dios, que en Cristo te ha dado una palabra. Y yo me creo la palabra de Cristo que dice que aunque este cuerpo se derrumbe, se derrumbe y yo pase por esto, Él me ha de resucitar. Pero para eso, el amor que me ha sembrado tiene que tener la fuerza suficiente. Y por eso yo tengo que hacer acciones que demuestren que la semilla del bautismo sembrada en mí ha dado frutos de vida. Que son las obras de misericordia y las obras de amor. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Entonces, si la consecuencia del pecado es sufrir la muerte, ¿quién nos ha liberado de esta muerte? Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, que sufrió libremente la muerte por nosotros. Es decir, fíjate lo que esto quiere decir, que Jesús acepta morir, es decir, acepta las consecuencias del pecado, de la destrucción total, de una manera sumisa a la voluntad de Dios, con libertad, para que tú y yo tengamos vida. Eso que hizo Jesús con un gesto cruento, derramando su sangre, es lo que nosotros estamos llamados a hacer de una manera incruenta. ¿Qué quiere decir esto? A través de acciones. Yo tengo que todos los días ser capaz de dar mi vida, de entregar mi vida, para que el que está a mi lado viva de forma diferente. Hay extremos que son los mártires, que son aquellos que dan, el Señor pone en determinados momentos de la historia, unos mártires, unos cristianos que van a dar eso, testimonio a través de la entrega cruenta, sangrienta de su vida, pero lo hacen por amor. Pensemos en Maximiliano Kolbe, un sacerdote preso en Auschwitz, y van a matar a un judío, padre de familia. y él dice, pues, si lo que tienen que matar a 10,
Pues qué más da que sea el 10 cura, el 10 que cura o el 10 que es padre. Pues sustitúyeme. Y el carcelero lo sustituyó después, ¿verdad? Porque yo tengo que matar a 10, pues si no lo mato hoy, lo mato mañana. Ofreció su vida en libertad. ¿Se liberó de qué? Del egoísmo. ¿Qué tenía Maximiliano? ¿Qué descubrió Maximiliano? Esto lo hizo no por ser sacerdote, lo hizo por ser cristiano. Porque había entendido que la vocación del cristiano es amar con todas las consecuencias. Claro, era sacerdote y el amor del sacerdocio lo lleva al ministerio, es otra cosa. Pero cuando él entrega la vida, la entrega por amor, en libertad. Él no quería morir, pero se ofrece, se dona. Esto es lo que nosotros como cristianos en el mundo estamos llamados a hacer, a vivir en ofrenda permanente. Por eso dice, Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, en su libertad, Padre. En libertad, no es obligado. Por eso cuando tú y yo hacemos las cosas obligadas, no vale. ¿Cómo yo sé que una obra de misericordia es verdadera obra de misericordia? Porque lo hago por amor, porque lo hago en libertad. No porque te estoy... Hermana, cuídeme ese enfermo. Ahí no hay amor ni nada. Ni al final entrega. hay conversión, porque lo que uno piensa, pero aquel que ha descubierto el amor de Dios, que ha entrado en su misericordia, que haya comprendido lo que es dar la vida, morir a mi gusto, porque claro, tengo que cuidar a esta hermana enferma o este hermano enfermo, y eso supone que tengo que pasar toda la noche si tengo que ir al hospital, o eso supone que tengo que estar todo el día fijándome qué tengo que hacer, pero eso lo hago con alegría, sí. Y entonces no me pesa, porque hay amor. Por eso Luego dirá, en libertad. En libertad, con donación. Culmina diciéndonos, por su muerte, venció a la muerte, que es el egoísmo, que es la corrupción, que es la destrucción, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. ¿Cómo se abre la posibilidad de la salvación? Cuando somos capaces de darnos. Por eso en la iglesia a veces lo cantamos con un cántico muy antiguo, pero muy hermoso, ¿no? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar alegría, felicidad. darse uno mismo. Eso es amar. Si amas como a ti mismo, y amas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar alegría, felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Incluso en otro canto que a veces cantamos, ¿verdad? En la liturgia. Entre tus manos está mi vida, Señor. O sea, he descubierto que Jesucristo para mí es vida. Entonces, entre tus manos, yo pongo mis manos en las manos de Jesús, como Jesús puso su vida en las manos del Padre. Y el canto dice, entre tus manos está mi vida, Señor. Hay que morir para vivir. Lo que a mí me gusta, yo muero a eso, para poder tener otra vida. Hay que morir para vivir. Hermosa frase. Desde la experiencia de la entrega. Y la estrofa, si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere, vida abundante dará. Esta es la experiencia de un cristiano, que mira la muerte no como el final de la destrucción total, sino como una puerta que se abre. El final sí de mi peregrinación, pero la puerta que se abre hacia la eternidad. Por eso la iglesia acompaña, y muchas veces en los funerales yo suelo decir, este hermano o esta hermana se durmió en los brazos de la Madre Iglesia para despertarse en los brazos del buen Dios que es nuestro Padre. Lo que hace Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa experiencia es lo que nos hace afirmar que creemos en la vida eterna. Esa vida eterna que ya en Cristo se nos ha dado. Esa vida eterna que ya hemos recibido por el bautismo. Esa vida eterna que se nutre. Por eso cuando comulgamos, ¿no? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo te lleve, te nutra para la vida eterna que ya ha comenzado. Eso no es después de la muerte. Y dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Porque mi cuerpo es
verdadera comida. Mi carne es verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y nuestros jíbaros lo cantan. Este sí es el pan que bajó del cielo, Cristo Jesús, para darnos vida, esperanza y consuelo. Y hasta aquí nos trajo el carrito hoy. Así mismo es. Pero que los dejamos con el gusto, porque nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el día lunes, luego de este fin de semana, que esperamos que lo pasen bien en familia, todos y cada uno, reflexionando y pensando, porque el domingo es día del Señor. El domingo también recordamos y hacemos memoria de esa resurrección. El domingo celebramos y recordamos también esa Pascua. El domingo no se basa solamente en la Noche Santa, sino todos los domingos celebramos que Cristo resucitó. Por eso es importante que te animes a participar en la Eucaristía. Ya los templos poco a poco, ¿verdad?, se han ido organizando. No tengas miedo, date la oportunidad de regresar a celebrar con la comunidad ese misterio pascual, hecho vida, hecho celebración, hecho fiesta en la Eucaristía. Y así hacemos comunidad, participamos y nos lanzamos a la misión. Ánimo pues, oramos. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad y cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana próxima, si Dios quiere. Buenas tardes y buen fin de semana para todos y todas. Con un vaso de fe a Cristo verás.